A ver, Oh, ya, listo. despierto. Ok, ok, ok. Bien. Estamos comenzando un día más, una semana más, un capítulo más. Hoy día estaríamos en el día 9 de marzo. Un capítulo más aquí en Chills y Cojones. ¿Cómo estás, Caleb? Bien, a ver, un poco tranquilo, me he levantado hace media hora recién, entonces todavía estoy como que abriendo bien los ojos. Bueno, los capítulos usualmente los grabamos plan de 9, 10, pues bueno, siempre un poquito temprano y todavía en domingo. Bueno, Sí. el día de hoy no hay tema como tal, pues esto es de a ver qué es lo que sale, algo interesante que haya ocurrido quizá durante la semana, que Mira, se haya a mí me pasa preguntar. algo curioso, A a mí me ver, pasa algo curioso, que seguro hay tema. Y de hecho esto lo quiero hablar en la presentación de modelo médico y modelo psicológico, ujú, y es de que, o sea, eh, yo me grabé así un video solo ujú. y dije dentro del video, ¿no? O sea, ya llevo 5 años y unos meses dentro de la carrera y todavía no sabría explicarte si alguien me preguntase, oye, ¿qué es un problema psicológico? Y yo no sabría explicarte hasta ahora. ¡Hala! Es que, ¡Hala! Curioso. claro, Sí. entonces Ajá, había leído un documento, o sea, un ajá, artículo que encontré por, o sea, no sé, contingencias de la vida, y encontré ese ajá. artículo. Y es de los mejores que he leído hasta la actualidad. O sea, de los que más me ha cambiado esa perspectiva y me ha hecho pues considerar muchas cosas. Dentro de ese artículo, pues te empieza a explicar, ¿no? ¿Qué son los problemas psicológicos? Y luego hace una definición de qué son pues, reglas verbales y las instrucciones, que como lo define Rives, es, o sea, buenísimo, vamos, buenísimo. Pero yo quiero quedarme, pues al menos ahorita con el primer tema de hasta qué punto un problema es un problema psicológico. Entonces, o sea, antes ¡Hala! para verte, o sea, para ver Ajá, qué concepción ujú, tienes tú, al menos un poco breve, ujú. ¿tú qué dirías o tú qué responderías si Claro, alguien se acerca y te pregunta, oye, ¿qué es un un problema problema psicológico? psicológico. ¡Hala! Qué buena pregunta. ¿Ah? Sé que no sabría responder directamente qué es, porque como o sea, algo que sigo repasando lo que es el libro de Arribes en la introducción a la psicología. Y algo que menciona en este libro es que pues él presenta esto también con la intención de que sea como un proyecto de disciplina científica para la psicología, ¿no? Y en esto estaría delimitando poco a poco este objeto de conocimiento que él define como el fenómeno psicológico. Entonces, para hacer esta delimitación, él parte desde lo más básico, ¿no? Entonces, primero va identificando qué es lo que usualmente nosotros en nuestro lenguaje cotidiano llamamos psicológico. Claro, Entonces, ya, ahí va partiendo con este punto y vemos que está el tema de, antes se veía el tema de la mente, el alma, la razón, la fuerza de voluntad, distintos conceptos y usualmente las creencias, bueno, nuestra visión tradicional o las creencias tradicionales que se tenían sobre esto, es que, bueno, son eventos, son situaciones que están asociadas o han sido influenciadas por la religión y la cultura. Y eran situaciones que eran inaccesibles, o sea, los catalogamos como situaciones privadas, inaccesibles. Ya. Aquí Rives hace el hincapié o dice que hay cierta contradicción, porque si fuesen realmente privadas e inaccesibles, ¿cómo es posible que hay personas que las puedan identificar no solo en los demás, sino en ellos mismos? Y ahí total, empieza, ¿no? Y entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué sería, o qué es lo que yo entendería como lo psicológico, el fenómeno psicológico, basándome en la lectura que he tenido sobre Rives? No te puedo decir actualmente qué es porque aún no termino la lectura, pero puedo decir que es un fenómeno que se encuentra dentro de nuestro lenguaje y se ve influenciado por pues, nuestras contingencias, nuestra cultura, nuestro contexto, ¿no? claro. Es lo que yo podría decir al menos por ahora, ¿no?
Vale. O sea, y que no se note que no, o sea, no es que nosotros nos habramos tirado 5 años y no hemos aprendido, es que sino que es complicado, al menos cuando te lo formulas bien la pregunta, es complicado llegar a una sola respuesta y decir qué es un problema psicológico. O sea, lo que posiblemente te responda otra persona, ansiedad, depresión, estrés, o Claro, sea, pero es que esas son... O sea, para quedarte con eso no hay que ser psicólogo, ¿no? O sea, que le preguntes a cualquier claro. persona y te va la misma respuesta. Claro, es que al fin y al cabo, ¿qué es lo psicológico? ¿Qué sería lo psicológico en la disciplina de la psicología, ¿no? Claro, En el libro de Rives se lo propone como el objeto de estudio, como el objeto de conocimiento científico, y te lo delimita. Así, ahí así lo estoy entendiendo yo, y así según he visto que lo expone. Pese a ello, esto es en el enfoque de Rives, su propuesta de Rives. Bien sabemos nosotros que nuestra disciplina está muy fragmentada y hay otros que tienen aún esas bases filosóficas bien esto, bueno, dualistas, mentalistas, y ahí para ellos lo psicológico cambia totalmente. O quizá ni siquiera, no sé a qué lo referirán ellos. claro. Yes. O sea, Claro, y ahora ya entrando un poquito más al tema, ujú, o sea, en el artículo lo definen en dos. O sea, ya, dentro de la conducta verbal y luego ajá, está el ambiente. O sea, para centrarnos ahorita en lo primero, quiero leer una parte que menciona Hayes a en el ver, artículo, que dice, el sufrimiento es una consecuencia de poseer las capacidades verbales que nos caracterizan como especie, pues gracias a ellas podemos revivir los acontecimientos dolorosos del pasado e imaginar los que vendrán en el futuro. Buah, esta es dura. Hasta cierta parte, o sea, que sí, ¿no? O sea, yo ya lo decía hace un par de meses de que, o sea, el lenguaje es lo mejor y lo peor que puede tener el ser humano en cuanto a alguna concepción de problemas psicológicos. Obviamente no es todo, porque no se puede hablar de todo o de causa claro, directa, pero es algo que sí tenemos que considerar, ¿no? O sea, con el lenguaje nos mortificamos, podemos llegar a, pues, claro, en esa habla privada a decirle, ¿no? O sea, de acá a 100 años ya estoy muerto, entonces, qué sentido tiene vivir? O claro. revivir cosas del pasado, ¿no? Esa máquina del tiempo, tiempo psicológico que te comenté en su momento. Claro, es que de cierta manera yo me lo planteo así, el libro también se menciona, a eso aún no lo tengo muy claro, pero el lenguaje es algo al final que nos diferencia. O sea, es cierto, nosotros como organismos estamos sometidos a las leyes del aprendizaje, condicionamiento, todo. Todo organismo, al menos según lo que menciona en el libro de análisis funcional, todo organismo está sometido bajo estos mismos principios, o sea, de leyes de aprendizaje. Pese a ello, algo que nos caracteriza, creo yo, es ese lenguaje que ya es mucho más como es como un sistema que ya incluye grafemas y que ha sido asociado y que su significado va a variar en base a la cultura, el contexto y todo. Y lo que tú me dices es eso, el poder que tiene esto o cómo puede llegar a ser quizá como esa máquina del tiempo. Algo que mencionaba también Rives en su libro es la ilusión de la independencia de la escritura y hace referencia a de que quizá cuando alguien escribe o redacta algo con un sentido, con una intención y con un propósito, puede generar algo en una persona en otro punto de tiempo. Y puede parecer de que este texto escrito puede tener cierta independencia del, del autor, ¿no? Porque está generando, está respondiendo algo. Pese a ello, es esa ilusión de independencia porque la interpretación que dé o que genere este libro va a depender mucho del lector y cómo está, pues, y su contexto. Entonces, es algo también que me parece curioso, me parece intrigante, y ya decía también Rives en su libro, que el lenguaje ya va más allá de lo que hablemos, ¿no? Como el lenguaje, usualmente cuando le preguntas a alguien es lo Claro. que tú hablas, los grafemas, todo eso, pero no, hay muchas cosas más, hay muchos puntitos más, y verlo ya desde una perspectiva psicológica con el lenguaje y la conducta verbal tiene cierto, entre comillas, diré yo, poder.
que se pasa mucho por alto. Y a mí me daría, o sea, es que ala, creo que quizá en su momento, a ver, me corrígeme si está mal, sería entender que lo psicológico se encuentra justamente en eso, ¿no? En nuestro lenguaje. Hay una parte, A hay una ver, parte, claro. porque, y ahora vamos a ir con lo, o sea, con lo curioso del artículo, y es Ujú, que plantean varias situaciones, y obviamente, pues como todo estudio de conductista es con ratas. En esta primera situación, el título lo llaman, pues, La rata en el mundo ideal. O sea, que ujú, trata básicamente, imagínate que hay una rata donde, pues, eso es una caja de Skinner enorme, donde tiene ujú. lugar para divertirse, lugar para tomar agua, lugar para comer, pero Creo que era, siempre, ujú, o sea, siempre es, el programa de reforzamiento siempre es a razón fija. O sea, si tú jalas 10, o sea, si la rata hace con su pata 10 veces, siempre, 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 siempre hay ujú, agua, hay comida o hay tal, agua y comida básicamente. Y ya claro, luego, pues la rata puede decidir si irse a otro lado y tal, pero siempre tiene eso. Entonces, claro, en ese contexto, al menos nosotros, bajo esas condiciones ideales, no se podría decir de que la rata tenga o pueda llegar a desarrollar un problema psicológico, ¿no? O sea, en esas, bueno, en esa situación, obviamente la rata no tiene capacidad verbal, ¿no? claro. Entonces, en estas condiciones no tiene sufrimiento. Pero, pero, en la segunda, Ujú, dice, a ver, ahora voy a leerlo textualmente, dice, claro, supongamos que nuestra rata comienza a recibir descargas eléctricas impredecibles e incontrolables por el piso de la caja. Ahora sí tiene un problema y podemos decir de que ésta sufre. Además, hay una clara discrepancia entre su estado actual y el que preferiría. Obviamente, pues en el anterior, ¿no? Ya. Y ahora la pregunta es, ¿ese sería un problema psicológico? Ellos nos dicen, ¿no? ¿Podríamos claro, cambiar su comportamiento de tal manera que modifique el ambiente para estar mejor? Obviamente la rata no va a salir de la caja, va a modificar los programas que tiene la máquina y pues lo va a cambiar. Y es como que eso claro, lo llevemos a la vida real. Y digamos, ¿no? O sea, si tu ambiente es una mierda y tú eres consecuencia en mayor medida de ese ambiente, ¿hasta qué punto eso que tú tienes es un problema psicológico? Y acá sí claro, que quiero darle precisión, es que dice, dado que la psicología se ocupa por el comportamiento de los organismos, una intervención psicológica necesariamente debe modificarlo. O sea, debe modificar la conducta de algún organismo. claro, Si un psicólogo decide combatir el sufrimiento de los pobres consiguiéndoles recursos, por loable que sea su conducta, no estaría actuando como psicólogo, sino como buen samaritano. claro, Dios. Lo que claro. además puede ser hecho por cualquier persona sin conocimientos previos a psicología. Creo que es un pensamiento que yo tenía hace 3, 4 meses, creo. Yo lo decía más Claro, fuerte, pero Dios, esa parte es dura. Es muy interesante. es curioso, o sea, al fin y al cabo, pues me acuerdo que tuvimos una conversación en donde conversamos con una amiga en el tema de si le habías comentado que tenía un pensamiento, no sé si te acuerdas del pensamiento o muy muy humanista. Ah, ok, Claro, vale. y hubo una frase que quedó, que yo veo, que comentabas que fue, eh, a ver, déjame recordar. Ok. Que o bueno, ya lo voy a decir para frasear, que tus creencias no intervengan o no influyan en lo que sería nuestra disciplina o nuestra carrera. Ujú. Claro, entonces yo entendiéndolo de esta manera, bueno, lo que yo recuerdo es esa referencia a que tu actitud, tu creencia, tu comportamiento, tus contingencias, lo que tú quieras hacer, este comportamiento al fin y al cabo es tuyo y está bien. Pero lo que tu carrera como disciplina tiene un carácter o busca un carácter científico y eso está ya, hay ciertos principios, hay ciertos presupuestos, fundamentos que se han formado y te están explicando todo ello y te Claro, explican cuál sería tu labor como servicio y eso no tiene que ver, pues, bueno, no, al menos no es directamente con lo que tú harías independientemente de esto, de esta ciencia.
sea, a manera de resumen, una cosa eres tú, al fin y al cabo tú haces las cosas como tú, por tus creencias, por lo que quieras, pero otra cosa es la disciplina que estás llevando y los presupuestos que tienes que seguir, porque al fin y al cabo, para eso estás formándote durante 5 años. Claro. La verdad, me parece curioso. Sí, para mí sería, a mí yo me quedo con la duda, entonces, ¿sería psicológico o no lo de la rata? Es... En el segundo caso, Ajá, o sea, ya nos dimos cuenta de que no sería un problema psicológico. Obviamente habría sufrimiento, pero, pero... o sea, imagínate lo mismo, ¿no? Como plantea la situación. Si el suelo por intervalo no, o sea, no hay ninguna razón. O sea, por cada X tiempo, o Y periodo, o N tiempo, hay Ajá, una descarga. Entonces, no es, aunque tú cambies algún comportamiento de la rata, realmente su entorno pues va a seguir afectándolo porque pues está en su entorno. O sea, la rata claro. se comporta en ese entorno. Entonces tú, siendo psicólogo, Ujú. y si tu trabajo es trabajar con la conducta de los organismos, pues tú no puedes, en ese caso, ¿qué vas a hacer? O sea, no le vas a enseñar a la rata que sea estoica y decirle, no, oye, aguanta. Entonces, en ese segundo caso, pues no sería un problema psicológico, sería un problema pues, del ambiente, del contexto. Aunque haya Claro, sufrimiento por parte de la persona. mira, eh, que, que es curioso. Ala, curioso, curioso. A Y ver, para cerrar, ujú, antes de que continúes, acá está la sí, sí, última parte. Dice, con frecuencia, las personas buscan ayuda psicológica porque se encuentran en situaciones que están fuera de su control y donde un psicólogo no podría hacer nada psicológico para ayudarlas. Es como que tú, claro, psicólogo, y de repente te encuentras con el consultante de que lo ha dejado su pareja, ha dejado el trabajo, no tiene dinero para pagar, no sé, está en paro, ya lo van a botar de la casa. Entonces, claro, sería un problema psicológico, sería un problema que la mayoría de personas tendría en ese momento. claro. Y yo diría que, a ver, lo que podría ser, o sea, todos estos problemas, todo esto que está ocurriendo en su ambiente y está interactuando con él, directamente estos eventos no son algo psicológico. Es decir, que es algo social, porque es algo que tiene que Claro. enfrentarse. Lo que un psicólogo quizá hasta cierto punto podría hacer es pues ofrecerle un repertorio de conductas para que pueda pues manejar la situación ya desde él mismo, lo que él puede controlar, ¿no? Pero más allá de eso como dice, no es un problema como tal psicológico, es un problema social. Si has perdido un trabajo, el psicólogo no te va a conseguir un trabajo, independientemente de eso. Ya tú, cómo te estés viviendo esta situación, que dices, ya hay un problema de conducta, cómo te estás adaptando a esto y no está siendo funcional, o bueno, no está, bueno, más que no ser funcional, es simplemente pues ya te está generando cierta incomodidad, no está siendo eficiente, ahí quizás sí podemos reorientarlo a un comportamiento que sea eficiente o eficaz para que pues, bueno, pueda mantener ese proceso de adaptación. Pero no te va a conseguir un trabajo, o no te va a Claro, conseguir a la novia, ¿no? Ya es algo social, ¿no? Es algo como que, es que es eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente por X, Y problema es necesario ir al psicólogo y pues quizás ese sufrimiento no es más que una situación natural por la que debes pasar? O sea, ¿quién no te claro, dice a ti, si tienes una pareja de 40 años que se te muere, que no vas a estar triste una, dos, 3 semanas o incluso 1, 2, 3 meses? Entonces, claro, normal, es normal. Lo malo sería ya, pues, ir al psicólogo que se te diga que tienes depresión y que no vea que esa situación es completamente normal. Entonces, ahí yo personalmente, o sea, en esa situación tan plana, yo no me atrevería a claro. decir que es un problema psicológico. Yo diría que es un problema normal que podría tener esa persona y el 99% de la población. Claro, tú cuál, o sea, mira, supongamos en nuestro contexto, en nuestra situación, en la experiencia de uno como interno, como estudiante, ¿cuál crees que sea la situación por la cual más las personas vienen a psicología? A un departamento de psicología, a un área de psicología.
Y si realmente es por la razón por la cual viene, sería un problema psicológico. Yo he venido, o sea, yo he venido trabajando más con niños, entonces no podría Ujú. responderte población adolescente o adulta, Claro, pero, o sea, con los niños sí podríamos hablar de, más que problemas psicológicos, problemas de conducta. Entonces, claro, partiendo desde esa base, sí, pero, claro, o sea, como cualquier cambio comportamental, tú necesitas que el ambiente, o sea, si tú tienes un ambiente que te ayuda, obviamente pues tu claro, cambio comportamental va a ser mucho mejor y mucho más rápido. Pero si tú tienes un ambiente desfavorable, va a tomar mucho más tiempo. Y claro, sí, y me ha pasado de que pues eso, ¿no? De que tú sí tienes las ganas, tienes la intención de trabajar con el niño, pero su ambiente no ayuda, el colegio tampoco ayuda, el barrio tampoco ayuda, y es como que claro, esas ya son condiciones que tú no puedes controlar. O sea, tú puedes controlar la conducta del menor en esa hora, hora y media de sesión, pero fuera, efectivamente. en donde realmente es ese ambiente natural. Claro, o sea, le tienes que dar las herramientas al padre, pero si el padre no las quiere escuchar, pues dime Ya tú qué ahí, hago, ¿no? O sea, ese es el punto. hasta ahí llega nuestra función, ¿no? Claro. Bueno, nuestro control, pues al fin y al cabo es, como dices, un ambiente natural. Nos encontramos limitados justamente por ello. Y ahora, continuando Ujú. punto 3, porque son Ya, 5 ejemplos que te da de la rata. a En ver. el primero es el mundo ideal. En el segundo, pues el sufrimiento de la rata se da a causa de los factores ambientales, ¿no? De descargas así repentinas. En la tercera situación le llaman la rata que escapa y evita. Imaginemos que Uy, tenemos otro grupo de ratas y, por decir pues algo, 3 segundos antes de que se les dé una descarga eléctrica por el suelo, o sea, por el ujú, piso, 3 segundos antes de que haya una descarga eléctrica, hay una luz verde que ¿sabes? Que parpadea. Hay una ujú, luz verde muy intensa de que parpadea. Entonces, parpadea la luz, 3 segundos después hay una descarga eléctrica. Ahí hemos metido otra variable. Ahí hay un estímulo discriminativo que al menos claro. al principio avisa que va a haber una descarga eléctrica. Imaginemos que esto se hace a través de un programa un pro- de reforzamiento sería, un Ujú. programa de condicionamiento a Sí, me razón imagino. fija. Lo mismo, a razón fija. Siempre que se prende, 3 segundos, pa. Se prende 3 segundos, pa. Entonces, imaginemos de que, y esto te lo coloca el artículo. Claro. Eh, por otra parte, podría ocurrir que se suspendan las descargas, pero no las señales que la anuncian y que, como lo demuestran las investigaciones de conducta de evitación de Heire, Ah, la rata continúa escapando de ellas. Entonces, claro, se da la luz, pero ya han quitado eso. La rata seguiría escapando. O sea, la rata todavía no tiene o sea, no tiene ese aprendizaje verbal de decir, soy un huevón que estoy escapando porque no hay descarga. Es que para la rata, como ya se la ha entrenado con ese claro, programa, mínima que ve estímulo discriminativo, pasa X periodo de tiempo y tiene que irse. Y ahí te lo colocan, ¿no? En este caso tendríamos como que, claro, tendríamos algo así como una rata fóbica. En este claro, caso, el sufrimiento de la rata dependerá de la frecuencia con que se presenten las señales y de la manera claro, como se verán afectadas otras actividades importantes, ¿no? O sea, en esa situación de la rata, pues ya no, quizás ya no va a poder comer como le gustaría, porque cada X tiempo, o sea, sin conocerlo, va a haber un estímulo discriminativo ahí y va a tener que dejar de exacto, hacer lo que tenía que hacer. Entonces, va a claro, haber varias conductas de su repertorio que van a estar limitadas. Estar con claro, otras ratas, comer tranquilo, divertirse, sino que va a tener que estar como que pendiente, ¿no? Estímulo discriminativo, me voy y tal, me pongo a resguardo. claro. Y mira, a mí me nace una pregunta, ya desde mi ignorancia, sé con todo esto, ¿qué es lo que llamaríamos, o sea, lo que me planteas, ¿no? La rata, esta rata, ya, aparece el estímulo discriminativo, luz verde, luz verde, luz verde, y luego ocurre la descarga, ¿no? De cierta manera, esto refuerza y genera, y ya pues se ha moldeado un comportamiento, se ha condicionado un comportamiento de la rata. Se ha llegado a ver situaciones en las que un animal en estos experimentos
se percate de esto y pues tome una conducta distinta. O sea, supongamos en esta situación donde nosotros estamos, entiendo yo, ya, voy a poner ejemplo. Estoy yo haciendo, pues estamos yo en la carrera, estoy haciendo tal, 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 estoy viendo, y por una serie de contingencias empiezo a notar que pues esto no es normal, ¿no? O sea, lo que estoy aprendiendo aquí, pues no le veo cierta utilidad. Y yo ya recién, por así decirlo, voy a la palabra, yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo, de mi conducta actual, y busco modificar mi ambiente para poder esto reorientar mi conducta, algo que yo diría que pues me beneficiaría mejor o busco yo, ¿no? Claro. Ya, mi pregunta se dividiría en dos. Cómo se define o existe una operacionalización o algo similar al término estar consciente? Y esto se aplicaría a las ratas o a cualquier animal de... Porque creo que primero se tendría que definir qué es estar consciente o qué es percatarse de tus contingencias que te están formando Ya, tú ya en... has dado la respuesta. Esa es la Claro, respuesta que te iba a dar. Estar consciente, o sea, ser consciente sería darte cuenta de las contingencias que controlan tu conducta. claro, yo le preguntaría que ¿cómo te das cuenta? Ensayo y error. Ya, Pero y claro, tú claro, dile a la rata que vea la luz verde y que se quede ahí quieta. claro, Obviamente, pues, en algún momento esta rata se va a dar cuenta, quiero creer yo. a ver, al menos en la situación que te lo plantea, Claro, ahí ya es otra, quizás claro. sí. O sea, Claro. quizás si hay algunas ratas de que no llegan y ven que no hay, Ujú. pero claro, o sea, ellos todavía están con ese programa de condicionamiento de que se da Claro, luz verde y pasa esa descarga. claro. De cierta manera ya, mira, ahí podría yo definir que lo que llamaríamos estar consciente es darnos cuenta de las contingencias que nos han formado a través del ensayo y error. Ya Total, total. sería una definición. Sí, yo creo, bueno, creo, ya esto es de base en inferencia, si es que está por el mismo programa durante el suficientemente tiempo, es muy probable que el organismo pueda percatarse y a través de ensayo y error ya responda de cierta manera diferente. Claro. Claro, y esto son leyes de aprendizaje y esto pasaría también a nosotros, de cierta manera, a través de Pasa, ensayo y error pasa y te vas a percatar de algo como que, ok, aquí algo no está cuadrando. Curioso, claro. ¿ah? O sea, de hecho, Curioso. en este escenario, lo que ellos te colocan al final del párrafo es de que Ujú, en el primer y en el segundo caso no habría un sufrimiento psicológico. Bueno, en el segundo caso, ¿no? No sería un ujú. sufrimiento psicológico, sino pues por el ambiente. Pero Claro, en este te dicen, en este escenario, un psicólogo también puede auxiliarla, solo que tiene que implementar los procedimientos de prevención de la respuesta de escape que ha demostrado ser eficaces para extinguir ese tipo de conductas. O sea, vamos, que la luz está solucionada por un condicionamiento clásico. Si hay luz, paso tiempo, descarga. Entonces la rata que lo que tiene que hacer, conducta de evitación, tiene que escapar. Entonces, si en ese psicólogo, imaginemos que hay una rata psicólogo que la enseña y le dice, oye, que si bien es cierto, antes esta luz estaba asociada con esta estimulación aversiva, mira, ven, o sea, le va dando algunas técnicas claro, y se va a dar cuenta de que, bueno, va a pasar esa extinción pavloviana, ¿no? De que claro, aunque haya presencia de luz, ya no hay descarga. En ese caso, claro. ya el psicólogo ya tendría un rol, una función de un por qué está ahí. Claro, mira, creo que yo no he entendido muy bien. Aquí sí es cosa mía, pero yo preguntaría, ¿no? Eh, Voy a repasar los tres puntos y este último, los puntos que estás dando. El primer punto es el de una rata que vive en una situación, un contexto donde, pues, placentero, no le falta comida, tiene agua, tiene todo. Segundo punto es cuando ya se aparece este nuevo estímulo que afecta a su contexto y hay descargas a razón fija, ¿cierto? En la Sí. jaula. Ahora, en el tercer contexto se agrega un estímulo discriminativo que es la luz verde, ¿no? Entonces, en el segundo punto se plantea que pues no habría un problema psicológico dado que esto afecta al contexto. Y entonces nosotros, o el rol de psicólogo, no es netamente modificar, bueno,
hay problemas que ya son de índole social, entonces, por así Claro, decirlo, es tu contexto y con lo que tú tienes, con lo que tú puedas, puedes cambiarlo. El psicólogo no va a poder comprarte la casa ni conseguirte un trabajo, no es su función. Al igual que en el contexto de la rata, pues no es como que de que se pueda, pero no es netamente un problema psicológico porque entiendo yo no es algo que ocurra. No, aquí creo que donde yo me pierdo. Yo entiendo hasta aquí independientemente de que la, no es un problema psicológico porque es un problema de contexto y algo que escapa ya de la labor del psicólogo. En la claro, tercera, ya hay un estímulo discriminativo y se podría decir que hay un problema psicológico porque el psicólogo sí puede, de cierta manera, con un programa de enseñar a la rata a que esto es una condición pavloviana. claro, Es decir, yo preguntaría, ya desde mi ignorancia, ¿se podría decir si es que realmente esto, como si es de estas descargas eléctricas, esa razón fija, pero antes no había algo que lo hiciera visible para la rata en este caso, ahora está la luz, que es como esa señal, ese estímulo discriminativo, si es que a la rata se le entrenaría para que en el segundo punto solamente pase o esté pasando en cierto punto o cierto lugar, ¿no? O sea, yo no sé, ahí sí ya, yo no sé si es que la jaula, la base de la jaula donde está ¿ya? la electricidad es en toda, es en una parte o es Es irregular, o toda, sea, donde se coloque, donde se coloque. ya, ahí donde se coloque, entiendo yo que eso, Claro, claro. O sea, mi de acuerdo, pregunta es si es que hay una razón fija y algo que se puede identificar como sistema. Es decir, nosotros, al menos en el tema de la ciencia, y observamos ciertos fenómenos y encontramos ciertos sistemas y ciertos patrones a los cuales lo ponemos a través de prueba y error, a través del método científico, y encontramos ciertas leyes, ¿no? Y entonces hay patrones que ya empezamos a manipular y podemos tener más control. En el caso hipotético de que la rata fuese capaz de identificar algo similar. Hay un patrón, hay un sistema en cuánto tiempo puede detectar esto de acá, ocurrir esta electricidad, estas descargas. Y si ya me planteas de un inicio que es a razón fija, entonces ya hay como que algo que se podría aprender y se le podría de cierta manera enseñar a esta rata para que pueda cruzar. claro. Claro, ahí, no sé, ya, creo que yo me he ido muy lejos, pero es justamente mi pregunta. En ambas situaciones creo yo que se puede enseñar. En una, es mucho, o diría que es mucho más fácil porque hay un estímulo visual que ya permite a la rata ver este estímulo, bueno, esta descarga, ¿no? Ya que previene, ya que avisa. Yo lo podría decir, por ejemplo, que en el caso de un contexto natural, un ambiente natural, ya en mi ignorancia. Cada que hay un terremoto, siempre va a haber una señal física que nos permite identificarlo. Y se ha creado una Claro. herramienta, pero en este caso no había una señal fija. Los terremotos son algo a veces que en su momento impredecibles. Actualmente es casi predecible porque ya hay una herramienta que te permite verlo y es como que va a haber, así que cuídense. No sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero cuídense. Oye, pero es lo mismo lo de las ratas, lo del Claro, terremoto. claro, es que justamente te lo planteo de esa manera. No es como que a la persona, al ser humano, le puede generar miedo el terremoto. Claro, Y la consecuencia de su contexto es que él no puede ni detener el terremoto. Y si pierde su casa, pues ya es algo que el psicólogo no puede hacer. El psicólogo no puede detener el terremoto, no puede reconstruir la casa, pero al fin y al cabo esto sí le puede enseñar otras herramientas que, ala, no, no, me estoy perdiendo, me estoy divagando, no sé cómo llegar o no sé a ajá. dónde quiero llegar. De hecho, acá lo Claro. importante Ujú, es regresar, o sea, en vez de ir a buscarnos muchos matices, ujú. tenemos que regresar a la parte de psicólogo, es Ah, claro, claro, estudio claro. de la conducta. ¿Qué es la conducta? Interacción, acción, interacción del sujeto, Interesante de la del persona ambiente. con su entorno.
Entonces, en ese claro, segundo caso, el psicólogo ya no podría hacer nada porque no controla las contingencias del entorno. Si hubiera claro. una rata psicóloga dentro, pues no le No diría, no, es le... que, claro, o sea, ya solamente sí o sí, dada lo que hagas, aunque cambies tu comportamiento, aunque Ah, trates de claro. encontrarle patrones, sí o sí te va a dar la descarga. Claro, porque eso ya no sería labor del psicólogo, sería de una rata Claro, científica que podría claro, estudiar ya sería la eso. rata que está fuera y que ya sí Claro. puede controlar. Ah, ya, mira, justo. Eso ya no sería, eso es, ala, es muy cierto, ya no sería la función de una rata psicóloga, sino de una rata científica o una rata que estudiaría eso, igual que en la contexto, no es la función del psicólogo, sino ya hay un profesional que se encarga de estudiar eso. Ala, qué interesante, Y qué luego el curioso. tercero, claro, en el tercero sí ya puede intervenir. O sea, en el Claro, tercero tú ya cambias la conducta del sujeto, pero en el segundo tú no puedes. O sea, aunque cambie su conducta, pues siempre va a haber estando estas descargas eléctricas. En cambio, en el claro, tercero, poco a poco va a ir aprendiendo, o sea, esa extinción y se va a dar cuenta de que, bueno, mira, esto ya no predice esta descarga. Entonces, pues ya, lo que en claro. un principio sí se podría decir que era como que esa rata fóbica, pues claro, ya después aprendió de que esto ya no pasa. Claro, es que al fin y al cabo no es la descarga en el piso, sino lo que ha generado, la contingencia que se ha Claro, generado en la rata. Y eso claro, como ya esa sería lo que la... paranoia. Claro, Sí, claro, ala, es que ahí creo que también es un problema que mucho, creo que es algo que se pierde de vista cuando no está el objeto de estudio bien definido. Porque lo que ha sí, pasado acá, justo en este momento. O sea, es cierto, a nosotros tener definido que es nuestra labor es intervenir en esto del organismo, interacción con el ambiente o las acciones que hace directamente el organismo, ya sabemos con qué podemos manejar. Y es lo que nosotros como psicólogos estamos formándonos para poder intervenir. claro, Entonces, en el caso de la primera rata, no podemos intervenir porque es algo que un psicólogo no maneja, que en este caso sería la jaula. Pero esta exposición, esta contingencia que se ha creado de manera constante a la rata, en este caso, ya por decirlo, esa rata fóbica, no es directamente la jaula, sino lo que ha generado la contingencia que se ha formado en la rata. Y como ya claro, hay una contingencia formada, y ya no esto es una herramienta, ya no es una herramienta del psicólogo, sino es algo externo, que es este estímulo discriminativo nuevo, es ah, mucho más fácil, pues, intervenir. ¡Hala, qué interesante! Oye, está buenísimo. sí. Y yo siempre, antes de que termine, porque falta 1 minuto con 15 que Sí, ahí no sale arriba, es regresando a lo que te había comentado y lo que había citado al principio, de que dice, si un psicólogo decide combatir el sufrimiento de los pobres consiguiéndole recursos, por loable que sea su conducta, no estaría actuando como psicólogo, sino como buen samaritano. Yo creo que quiero claro, saber con eso porque es claro, que sí. yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo en psicología humanitaria? Claro, hace labor social, pero es que eso también lo podría hacer otra persona. Claro, aquí No yo te tendría estoy que, desmeritando claro, ningún trabajo, claro, pero es no que, estarías haciendo algo claro, psicológico. claro, que yo preguntaría, porque yo no sé, yo ignoro, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que él hace ahí? Claro, Sí. si tú me dices, ok, lo que yo estoy haciendo es intervenir en estas contingencias que se han formado en personas que han pasado por un contexto y le estoy ofreciendo un repertorio de conductas o ciertas estrategias para que ellos puedan manejar, está bien, es tu función y estás interviniendo en algo que sí puedes. Pero si me dices que estás dando dinero a alguien más, pues eso ya es, la verdad, admirable, se respeta, Claro. pero no es ser psicólogo, o bueno, no es la función dentro de psicología. Bueno, ya, para cerrar, ha sido un gusto, chicos, Sí. divertido.